Salut, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Comment vous allez? Je pense que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de futur simple. Quelles sont les terminaisons de futur simple et comment conjuguer le verbe du premier groupe au futur simple? Allons-y, ne quittez pas s'il vous plaît. Alors, une fois de plus, bonjour. Le futur simple, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je ferai? Le futur simple exprime l'action à venir. Ce que nous allons faire plus tard. Demain, dans une semaine, dans une année. Futur simple, du verbe du premier groupe. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment conjuguer le verbe du premier groupe au futur simple. Premièrement, j'aimerais parler de la terminaison. Terminaison de futur simple. Le verbe du premier groupe au futur simple. La première personne termine avec AI. La deuxième personne termine avec AS. La troisième personne du singulier termine avec A. La première personne du pluriel termine avec ONS. La deuxième personne du pluriel termine avec EZ. La troisième personne du pluriel termine avec ONT. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le verbe du premier groupe au futur simple? ¿Qué pasa con los verbos de primer grupo cuando hablamos de futuro simple? Por ejemplo, le verbe chanter signifie en espagnol cantar. Le verbe arriver, llegar. Le verbe danser, bailar. Le verbe jouer, jugar. Le verbe tomber, caer. ¿Qué pasa con estos verbos de primer grupo, muchachos? Queridos suscriptores que me están viendo, escuchando en este momento a futuro simple. Oye, basta. Solamente deja estos verbos al infinitivo y agrega las terminaciones correspondientes. Listo. Por ejemplo, el verbe parler. Je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Lo que estamos haciendo de verdad, solamente estamos dejando el verbo al infinitivo. Estamos dejando el verbo del primer grupo al infinitivo y agregando la terminación. Lo que nos mata, bueno, lo que mata mucho a los estudiantes es aprender las terminaciones. He dicho a los alumnos, mis alumnos, les he dicho, oye, ¿qué tal si cada día te despiertas, aprendes una terminación de futuro simple? Y de aquí hasta que se acabe la semana, tal vez ya te sabes toda la terminación en la mente. Como tenemos muchas cosas que hacer a veces, no tenemos tiempo, tenemos que ir a ver a la novia, al novio, al marido, no sé quién quiera, no sé qué, fiestas por aquí, fiestas por acá. No podemos aprender bien las cosas. Tenemos que tener una disciplina, por favor. Nada más, lo primero que tienes que saber tú, aprender lo que es las terminaciones. Ya que sabes que la primera persona de singular, que es je en francés, termina con la AI. La segunda persona, que es tu en francés, termina con la AS. La tercera persona de singular, que es il, podemos traducirlo en español, él, terminará con la A. La primera persona de plural terminará con la ONS. La segunda persona de plural terminará con la EZ. Y la última persona de plural, ellos o ellas, debe de terminar automáticamente con la ONT. Ya que lo sabemos en la mente, pues, ¿qué podemos esperar? Pues resolver o hablar o hacer una oración futuro simple. Entonces, ya que sabemos que el futuro simple nos sirve para hablar de un proyecto, de algo que vamos a hacer más adelante, mañana, pasado, una semana, un mes, un año, lo que tú quieras. Tan sencillo, nada más. Deja el verbo al infinitivo y agrégale las terminaciones correspondientes. Listo. No tendrás problema con el futuro simple. Ahora, si queremos tocar algunos verbos de IR, por ejemplo, el verbe partir, que hace parte de los verbos de tercer grupo, le verbe ouvrir, le verbe, par exemple,
je sais pas, le verbo, hay otro verbo, el verbo morir, que podemos decir. A estos verbos, ¿qué se les hacen? Dejamos el verbo al infinitivo también y agregamos las terminaciones. Je partirai, tu partiras, il partira, elle partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront, elles partiront. Pero la idea aquí es decir, partir se escribe P-A-R-T-I-R. Se queda el infinitivo y agregamos las terminaciones correspondientes. Eso es todo. Ahora, pero el problema de la clase de hoy es aprender por lo menos las terminaciones del futuro simple. ¿Por qué? Porque estaremos hablando de los verbos de primer grupo. Son verbos que tú ya conoces, que vimos video anterior. Entonces son verbos que terminan con la ER al final. Lo dejas al infinitivo más la terminación. Muchachos, listo. Lo más importante aquí, yo pienso que tenemos que tener una costumbre de repasar y de estudiar siempre. Y tener siempre la cabeza bien lista y tener todas las reglas presentes para poder hacer esas actividades. Lo primero, los pronombres personales. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. ¿Cuáles son las terminaciones que se relacionan a cada pronombre personal? Ya te lo sabes. Entonces, cuando ves una oración, cuando te piden, oye, conjuga el verbo sortir, por decir, sortir que termina con IR a futuro simple, pues lo dejas al infinitivo y nada más agregas las terminaciones, listo. Je sortirai, tu sortiras, il sortira, elle sortira, nous sortirons, pardon, vous sortirez, il ou elle sortiront. Ça, c'est le verbe sortir au futur simple. Très facile. Mais aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons travailler tout simplement le verbe du premier groupe au futur simple. Et je pense que prochainement, nous allons faire d'autres vidéos nous allons analyser le verbe du deuxième groupe, le verbe du troisième groupe. Ce que vous devez savoir, en français, il existe 3 groupes de verbes. Le verbe du premier groupe, le verbe du deuxième groupe et le verbe du troisième groupe. Le verbe du premier groupe sont les verbes qui terminent par ER, deuxième groupe IR, troisième groupe, nous avons des terminaisons un peu différentes. Nous avons OIR, RE et nous avons aussi IR. Alors nous allons examiner tout cela la prochaine fois, à la prochaine occasion. Alors je vous remercie pour votre temps. Et alors n'hésitez pas de vous s'inscrire, inscrivez-vous s'il vous plaît dans notre canal de YouTube pour que vous puissiez être toujours au courant de toute information que nous pouvons publier. ¿Ok? Alors, lo que decía, comentaba yo, la próxima semana o la clase que viene hablaremos de los verbos de segundo o tercer grupo en futuro simple, porque la clase de hoy nada más estaba reservada para explicar los verbos de primer grupo en este tiempo que es futur simple. En la próxima clase tendremos la ocasión de desarrollar, de hablar, de explicar verbos de segundo y tercer grupo, encontrar las raíces de estos verbos, que se le puede llamar también otra forma radicales de estos verbos, se puede llamar también así. Entonces lo vamos a analizar la próxima clase. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.